Parece como si hubiese ocurrido hace muchísimo tiempo, pero no. Fue el 20 de octubre del 2019, en el marco del segundo debate de candidatos a presidente justo antes de las elecciones generales que llevaron a Alberto Fernández a ocupar el sillón de Rivadavia el 27 de octubre del año pasado. Allí, el hoy presidente de la Nación dijo una frase que parece haberse olvidado. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo, supo manifestar el entonces candidato presidencial del Frente de Todos. Gracias. El presidente está preocupado por cómo le irá la prensa conmigo, pero la verdad es que en toda la campaña me ocupé de que todos los que me reclamaban una entrevista pudieran entrevistarme. Y no les pregunté cómo pensaban. Fui a mis principales opositores a que me pregunten. El presidente no hizo eso. El presidente sí se ocupó de exigirle a los dueños de medios que sigan encubriendo todos sus errores. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo. Gracias. Sin embargo, Alberto supo ser bastante hostil con la prensa. Lo dejó expuesto con un abanico de periodistas tales como Mercedes Ninzi, Jonathan Viales, Joaquín Morales Solá, Cristina Pérez, entre otros. Legalmente. Cuidado con lo que va a decir, pero los se votos, puede arrepentir mañana. pero los votos... Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín que se conoció lo del Yo pacto. escuché la nota de Nelson Castro. Pero ¿por qué no lees además de escuchar? Dale. Pero ¿por qué no lees? Yo te pido que no me interrumpas, déjame que te conteste. Además de leer, de escuchar, trata de leer. ¿Usted le dio prueba o fue una opinión? Mercedes, ¿por qué no hablas en serio una vez? No, ¿Qué me decías? no. Así no se ejerce la profesión, de verdad te lo digo. Esto no es periodismo, ¿vos te das cuenta? ¿No es periodismo? ¿Qué es? Yo le quiero preguntar y usted no me quiere Estás contestar. caminando, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Este no es el lugar. Vamos Enojado, simplemente le quiero a una preguntar. conferencia de prensa, espera el momento. Pero Como todos tus enojado, compañeros. porque no le estoy faltando el respeto No, ni nada por el estilo. ¿te parece que no? No, simplemente le quiero ¿Te preguntar. parece que no? Ya hablamos después, dale. Te peleaste con la pobre Mercedes Ninzi, ¿qué pasó? No, pensé, la verdad en la Argentina pasan un montón de cosas y que estemos discutiendo la charla con Tendencia es ridículo. Con toda franqueza lo digo. Pero bueno, si querés le dedicamos un rato porque te interesa Pero mucho la charla no con me interesa a mí, me interesa que te lleves bien con el Es periodismo, absurdo, ¿no? todo, ¿y con quién me llevo mal? Lo Con que es Mercedes imposible Ninzi. entender. No, bueno, si empezamos así no tiene sentido. Vos definí también, dale. No Definí entiendo, qué otra Alberto, lo que me estás definición diciendo. tenés. ¿Qué otra definición tenés? Que me llevo mal con el periodismo, decís vos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo por qué te llevaste mal acá con Mercedes Ninzi, ¿no? No me llevé mal con Mercedes Ninzi, que después le escribí y le dije que están diciendo algo que no es cierto. ¿Usted cree que la emisión no genera En inflación? todo caso, no dije semejante pavada. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado, si me deja terminar me haría un favor enorme, digo. Ya hablo muchos meses solo, déjeme hablar a mí este ratito. Me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos. La periodista soy yo, usted es el presidente, disculpe, pero tengo derecho a expresarla como me parezca. Pero por eso le digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo supone, yo quiero marcárselo al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree. Ahora le voy a contestar a su inquietud. Le puedo decir por qué le dije polémico o miren, cuestionable. Si usted desea, se lo puedo decir por qué le dije polémica. Porque usted lo cree. No, porque sí, la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está equivocada. No, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes. No lo digo yo, lo dice. Me refería a la intervención, presidente, a la intervención. Los constitucionalistas lo afirmaron. Pero no si yo. usted... Bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución, lea la Ley de Expropiaciones, porque la Ley de Expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno puede intervenir. Entonces, me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la Ley de Expropiación. ¿Por qué no lo separó de su cargo, Pietragala? Porque ahí habría que estudiar un poquito más, Luciana, antes de opinar tan fácilmente. Yo lo primero que quisiera es que ustedes, cuando hablan, le expliquen a los ciudadanos y a las ciudadanas que lo que le estamos haciendo es pidiendo que se cuiden. Porque a mí me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena. Estamos en una pandemia que mata gente. ¿Lo entendemos? Y en este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero anda a trabajar de periodista, no pasa nada. Pero fue hasta la semana pasada que el colega Marcelo Longobardi tiró la bomba al decir que ya estaba
en marcha el intento de detención de algún periodista en Argentina. Atención con este dato, porque creo que ya está en marcha algún intento u orden de detención a uno o más periodistas en Argentina de hoy. El hecho de que ocurra en sí ya pasó a ser un factor secundario. Con ese dato es obvio que parte de la prensa se va a autoamordazar para no perder su libertad, aunque lo que va a perder va a ser justamente eso, la libertad de expresión, una libertad individual que, como ya hemos mencionado en este espacio, se viene perdiendo desde hace un tiempo a la fecha. Pero era casi obvio e ineludible que ello ocurra, que el gobierno persiga a la prensa. Como en los videos recién mostrados, la hostilidad es la principal fuente que ostenta el oficialismo con el fin de generar temor. Pero más allá de ello, el pasado da cuenta de lo que estaba por suceder. ¿Cómo olvidar cuando el kirchnerismo promovía el escupitajo a fotografías de periodistas? Y eso era lo mínimo. Incluso, en las últimas horas, el colega Diego Leuco tuvo un fuerte cruce con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y para no ser menos, el presidente Alberto Fernández compartió una publicación en Twitter en la cual se podía observar que ante las respuestas de Cafiero apareció un puño como si estuviera fajando intelectualmente al periodista. ¿Pero eso está en la causa? ¿En qué causa? ¿Eso está en la causa que se está investigando ahora? No, ¿O eso es parte de un título de un programa periodístico del día de ayer? No tiene que ver con eso, el dinero eso de es esta una persona, mirada. el dinero Eso de es Fabián una Gutiérrez. mirada. ¿De dónde salió, ministro? No lo sé, eso lo tiene que investigar la justicia, Fabián Gutiérrez, un imagino simple que secretario era se lo han multimillonario? investigado. ¿Eso se sabe? ¿Eso usted lo sabe? No, nunca lo conocía Fabián Gutiérrez. Pero vos estás poniendo en un título periodístico de un programa del día de ayer algo que no existe en la causa. Periodístico. No está Es eso muy en la simple. causa. Aquí la hipótesis es que hubo un robo, que hubo un intento De que la plata robo que y se una buscaba era la tortura. plata de los K. Eso es mentira. No, yo le estoy preguntando, a una persona Eso le no se roban, sabe. a una persona, en este caso Fabián Gutiérrez, lo robaron de manera muy brutal y lo asesinaron. El dinero que Fabián Gutiérrez No lo sabemos ostentaba todavía. públicamente, No lo ¿usted sabemos dónde todavía. piensa? ¿De su sueldo de secretario? No lo sé, pero yo no leí la causa, igual que tampoco vos, evidentemente. No entiendo por qué dice eso, si siempre nos mandan a leer cosas. Tras ello, Diego Leuco publicó una carta dirigida a Fernández en la cual habla de una altísima gravedad institucional y destaca una frase que dice: «Qué pena que haya recaído tan rápido en la intolerancia, la persecución y el señalamiento. Ni al periodismo ni a ningún sector de la sociedad se le responde las trompadas. Hacerlo es cruzar un nuevo límite. Me pregunto, con sincera preocupación, cuál será el próximo». Pero no se puede esperar mucho más del ministro coordinador de ministros. Es el mismo que apenas unos días atrás tildó al ex consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi, de idiota, porque según él, el abogado violó la intimidad de sus hijos al publicar una foto de ellos con el propio Cafiero y que el propio Cafiero había publicado en su Instagram personal. Mejor ni hablar de idiotas. Es mejor no escupir para arriba. No obstante, en otro capítulo de esta saga de autoritarismo, Cristina, la verdadera dueña del poder, intenta manejar la justicia, el poder ejecutivo y el legislativo. La maniobra es la siguiente. El ejecutivo lo maneja a través de Alberto Fernández. El presidente no tiene forma de oponerse a Cristina. Y el hecho de que el expresidente, Eduardo Duhalde, le haya manifestado el jefe de Estado, que se saque de encima y que cambie el gabinete da cuenta de ello. El Senado le pertenece, al menos eso es lo que ella siente. Es la dueña de la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Con respecto a la Cámara de Diputados, es la propia vice la que sabe retar al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. No obstante, no lo maneja a través de él, sino que lo hace mediante el jefe de los diputados kirchneristas, su propio hijo, Máximo Kirchner. Con la justicia intenta promover cambios que logren brindarle un superlativo poder. El cambio del sistema previsional de los jueces, fiscales y empleados judiciales da cuenta de ello, pero además está a la vista crear un consejo de asesores que eventualmente aconsejaría aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo cual le permitiría estar más cerca de consignar la mayoría de funcionarios sumisos y obsecuentes en la esfera más alta del Poder Judicial. De más está decir que ese consejo de asesores no sería para nada imparcial. De hecho, uno de los nombres que se baraja para ocupar la titularidad es el de Carlos Beraldi, que es ni más ni menos que uno de los abogados de la propia Cristina.
De hecho, es una verdad de perogrullo el hecho de que de llegar a suceder incorporarían miembros pertenecientes a Justicia Legítima, aquel grupo de magistrados afines al kirchnerismo y que de legítimo tienen lo que de la Rúa tiene de divertido. Ahora, una pregunta al respecto. ¿No es llamativo que haya un grupo de magistrados que se autodenominen gratamente militantes kirchneristas? ¿No precisa la justicia ser imparcial a la hora de ejercer su trabajo, el trabajo que se le demanda? Es algo muy similar a lo que pasa con la prensa. ¿Cómo puede ser que haya periodistas que se autodefinen militantes, ya sea K o M, no importa? El periodismo también debe ser imparcial a la hora de hacer su trabajo. Ser militante es la más férrea muestra del antiperiodismo. Hay un medio que se dedica a tildar a los periodistas sobre la base de orientaciones políticas, que se llama El Destape. Allí, cuando tienen que hacer lo que se conoce como periodismo de periodistas, tildan a cada uno de oficialistas, opositores, macristas, kirchneristas, no importa, de una larga lista de etcéteras. ¿Sabrán los pseudoperiodistas que allí ejercen que el periodismo debe ser, sin lugar a dudas, independiente y que la militancia política se encuentra en las antípodas de lo que representa el periodismo? Lo curioso es que realmente existen periodistas que se autoproclaman militantes, tanto de uno como del otro lado de la grieta. Ello conlleva a que la sociedad en general tienda a ubicar en tal o cual lugar a los periodistas. En lo personal, y en lo que a Tribuna de Periodistas respecta, hemos sido tildados de macristas y de kirchneristas. Nada más alejado de la realidad, la corrupción de uno no tapa la corrupción del otro, y viceversa. En todo caso, el hecho de ser puestos de uno o del otro lado de la grieta, sistemáticamente, significa que evidentemente no cargamos con bandera política alguna, como se necesita que sea el periodismo. Más allá de ello, lo cierto es que Cristina se siente la reina, la dueña de la República, y para manejarla necesita las 4 patas. Ya está en marcha para manejar monárquicamente tanto el Poder Judicial como el Legislativo como el Ejecutivo. Ahora lo que le falta es la cuarta pata, que es la pata de la prensa, la información. Porque realmente, ¿de qué le serviría a la expresidenta controlarlo todo si el periodismo continúa fustigándola? ¿No es un maravilloso plan, entre comillas, tener el control dictatorial de la Argentina con el acompañamiento de los medios? En ese contexto, el temor de que el país se encuentre con la calidad de prensa de países como Corea del Norte, Turkmenistán, Eritrea, China, Vietnam o Siria ya comenzó a propagarse. Según un informe de Reporteros Sin Frontera, en el cual se mide la libertad periodística de 180 países, Argentina ocupa el número 64. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que la prensa vernácula se encuentre junto a países como Cuba, Laos o Arabia Saudita? Resulta ser una prueba de fuego. Una tarea faraónica para quienes ejercemos la tarea de informar. No queda más remedio que avanzar a paso firme. Ese va a ser el trabajo de la prensa independiente. Serán épocas duras, pero con una gran parte de la justicia corrompida, el Congreso funcionando a medias y el Ejecutivo consecuente a las decisiones de una fanática del control autoritario, será el trabajo de los medios el que marque la diferencia, el que intentan continuar protegiendo el republicanismo. Hacer periodismo en estas épocas es complicado porque desde el poder golpean y desde la sociedad acusan. Lamento mucho lo que está viviendo el periodismo, de corazón, pero cuando vos no defendés con la misma intensidad algo que tanto costó recuperar, como lo es la libertad, pasan estas cosas. A Mauricio Macri lo masacraron. Reconozcan que la pifiaron una vez, supo manifestar uno de los militantes macristas más importantes en su cuenta de Twitter. Salvando las diferencias entre sendos gobiernos, ¿la corrupción macrista es buena y la kirchnerista es mala? La respuesta es bastante obvia. Corrupción es corrupción. En todo caso, el periodismo es simplemente aquel que informa. Es el medio entre lo que sucede y los consumidores de noticias. De allí la definición de medios de información. La culpa a la vista del pseudoprogresismo kirchnerista de que Cristina haya tenido que recorrer durante 4 años los pasillos de Comodoro Pi al 2002 es del periodismo. Para la militancia macrista, la culpa del resultado de las últimas elecciones presidenciales también es de los medios. Entonces, el periodismo tiene la culpa de la corrupción, la inoperancia política y los negocios que se realizan desde el trasfondo político para aumentar intereses personales de la dirigencia representante. Parece que para una masiva parte de la población, parece que sí. Aun cuando los informadores en general se limitan a contar lo que sucede.
Es un tiempo difícil para hacer el trabajo de periodista, ya que la información está totalmente devaluada y la población no acepta los hechos y los relativiza dependiendo del protagonista. ¿Qué hubiese pasado si el escándalo por el presunto espionaje ilegal hubiese sido endilgado al kirchnerismo y no al macrismo? Aquellos que ponen en tela de duda la causa no dudarían de manifestar su descontento hacia el gobierno que estuvo al frente del país 12 años y medio. En fin, se vislumbran tiempos oscuros, de los más alterados para la prensa. De acá en adelante, hacer periodismo será una tarea tan dificultosa que probablemente seremos pocos los que seguiremos con el mismo ímpetu ante la necesidad de la independencia a la hora de informar, ya que la dirigencia política quiere controlar y la sociedad, o una parte de ella, no confía.